aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a esta edición de 2020 la pandemia que estamos pues haciendo a través de www.aristeguinoticias.com para que ustedes puedan reflexionar, pensar y tener opciones para pues hacer una revisión de lo que está sucediendo en el mundo, en el país, y esta edición en particular es una que consideramos un lujo para www.aristeguinoticias.com porque está encabezada y pues el enfoque que tiene esta emisión es poder reflexionar a profundidad como solo se puede hacer con don Enrique Dussel, y para mí es un gusto saludarlo porque pues ha sido esto un privilegio durante las últimas semanas poder pues llevar esta transmisión, pero sin duda los que nos han seguido, los que nos han visto, nos han también dado retroalimentación de la gran pues riqueza que ellos están obteniendo a través del pensamiento y de las reflexiones de don Enrique. Don Enrique, lo saludo con mucho gusto y pues esta emisión está dedicada para analizar el virus y la soberanía popular. ¿Dónde queda este concepto de soberanía popular en la pandemia y pues en un contexto también de crisis y de debacle económica y pues de todo lo que hemos hablado con usted, don Enrique? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por otra posibilidad de dialogar con ustedes. Gracias, don Enrique. Y pues la soberanía popular es un concepto que poco se ha hablado, poco se ha tratado, y precisamente eso es el objetivo de esta transmisión. Antes de continuar, solo le digo a quienes nos siguen a través de las redes de Facebook Live, de Twitter, de Periscope, pues que estos minutos son unos que abrimos a todas las señales de las redes de Aristegui Noticias, de www.aristeguinoticias.com, pero después los invitamos a que nos sigan en el enlace que está ahí en su usuario, el que usted ve en las cuentas de Aristegui Noticias, para que se venga a la transmisión completa en el portal que pues estamos siempre las 24 horas informándole ahí, y esta transmisión completa está accesible para usted en ese enlace. Don Enrique, pues la soberanía popular y el virus. Esta cátedra virtual pues continúa y lo escuchamos. Sí, hoy querría tomar otro aspecto de lo que esta pandemia nos hace vivir, porque estamos todos en una situación personal especial, pero también meditar sobre algunos aspectos que esta misma crisis despierta. Yo querría hacer referencia, por ejemplo, a dos noticias que hemos leído en los últimos 2 días en los diarios. Por ejemplo, una comunidad de Santa Catalina La Chatao, en Oaxaca, que no ha recibido el influjo del virus y todavía se mantiene en grado 0 de contaminación, se ha protegido, y de esta manera la comunidad ha puesto pues una frontera y impide que entre gente exterior para mantener su seguridad como salud, o es decir, no ser contaminado por esta pandemia, por una parte. Y por otra, por ejemplo, una comunidad en Jalisco, Tepalcatepec, pues ha tenido que organizarse para atacar, o mejor, defenderse de los ataques del cartel de Jalisco. Es interesante porque significa de comunidades de nuestros pueblos originarios, pero también con campesinos mestizos, dos comunidades que se organizan para cuidarse y cuidar la salud de la comunidad, y otra cuidarse también de la violencia de los grupos carteles que ocupan buena parte del territorio nacional y que están dominando a comunidades que sufren la violencia
inermes y sin capacidad de defensa, porque aunque hay ejército, marina, guardia nacional, a veces no se llega a los últimos rincones del país y además, como son fuerzas que vienen de afuera y que no cuentan a veces con la inteligencia, el dominio del territorio de la comunidad que vive, que sabe qué es un arroyo y dónde se surge una montaña, un escondite, donde conocen a toda la gente, por lo tanto tienen un dominio territorial muy importante. Estas fuerzas de protección externas no pueden a veces cumplir realmente las funciones. En ambos casos, esto es lo interesante de la experiencia del virus, la comunidad debe comenzar a reaccionar. Y quiero entonces yo hacer un poco una reflexión sobre la importancia de esta experiencia. El virus ataca, la criminalidad ataca, la comunidad se defiende, pero muchas veces en nombre de la soberanía del Estado se reprime aún el tipo de organización popular porque también se teme de que la comunidad pueda organizarse poniendo condiciones en otros casos y cobrando una cierta autonomía. Claro, el ideal sería que las instituciones del Estado pudieran colaborar con las instituciones surgidas de la comunidad y trabajar en conjunto contra las fuerzas, por una parte del virus, pero también de la criminalidad y de las carteles y otros. O es decir, lo que yo quiero reflexionar es el tema de la soberanía, porque muchas veces, y se ha visto en Oaxaca, las fuerzas organizadas o las instituciones del Estado, por ejemplo, una policía estatal o aún municipal, puede inmovilizar a la comunidad que se está defendiendo y diciendo que quieren imponer la soberanía del Estado, que entra en colisión con lo que quiero plantear de la soberanía del pueblo. Y en vez de confrontarlas, hay que tener mucha claridad en coordinarlas y aún en una ley específica que no existe que pueda realmente organizar este tipo de situaciones. Para eso yo me quiero preguntar en primer lugar, soberanía. Soberanía significa cuando una comunidad tiene el poder de autodeterminación, de dictar leyes, de dictarse las instituciones, de nombrar las autoridades. Soberano. Es sabido que este concepto de soberanía, pues cuando se plantea en el siglo XVII, por ejemplo, Baudin, un autor francés, atribuía la soberanía al rey. El rey era el soberano y era la sede del poder. Pero justamente la Revolución Francesa, la Constitución norteamericana y la evolución del concepto, la soberanía empezó a situarse no en la persona del rey. Y es lo que yo quiero en este momento meditar un poco. La soberanía significa aquel sujeto o aquel actor que puede autodeterminarse, tiene ese derecho y esa autodeterminación de una voluntad colectiva desde hace 2 siglos o algo más, reside en el pueblo. El poder. Y entonces lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es el poder?
En teoría del derecho, en teoría política, en filosofía política, el tema del poder es muy discutido, pero al mismo tiempo pocas veces abordado hasta el final. Hoy la definición más conocida en las universidades, facultades de ciencias políticas, es la descripción del poder que hace un gran sociólogo alemán llamado Max Weber. Y Max Weber tiene dos fórmulas muy fuertes y muy claras que quiero hacer reflexionar. Por una parte dice, el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Es decir, si alguien puede ejercer la violencia, es el Estado. Y en segundo lugar, dice, ¿y qué es el poder? Y entonces le llama de la siguiente manera, el poder es dominación legítima ante obedientes. Yo quiero hacer pensar sobre estas dos definiciones de Weber con las que no estoy de acuerdo. En primer lugar, perfecto. Don Enrique, ¿le parece si adelantamos un poco el corte? Porque justo estos dos conceptos que está usted por explicar y ahondar en ellos, quisiéramos reconectar con usted con imagen para poder tener todo el mensaje y que la transmisión siga como las anteriores. Volvemos después de este corte con esos dos conceptos, don Enrique, y discúlpeme de verdad que lo interrumpí, pero es el momento preciso para hacer esa pausa y dejar pues en suspenso a la audiencia que nos está siguiendo. Preguntas frecuentes acerca de la situación laboral frente al COVID-2019, elaborado por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, ¿cómo debe interpretarse para el pago de salario? La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión temporal por fuerza mayor, será la autoridad quien determine el monto de la indemnización sobre la base del salario del trabajador o trabajadora, hasta por un mes. Artículo 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. En estos momentos es crucial que, según sea la rama de la industria y la actividad económica a la que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La Profedet puede auxiliar para llegar a convenios que concilien a los intereses de ambas partes. Si mi centro de trabajo es de los que pueden continuar laborando, ¿qué medidas de seguridad e higiene debe tomar el patrón para proteger a los trabajadores? En caso de tratarse de actividades permitidas, no deberán laborar las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardíaca, o quien esté bajo algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere suspensión del sistema inmunológico. Deberá mantenerse la sana distancia, las medidas de higiene y atender al número máximo de 50 personas en un mismo espacio. Si tengo síntomas de COVID-19, ¿puede pedirme dejar de laborar? Sí puede hacerlo, es incluso una obligación. Debe pedirte quedarte en casa y seguir las indicaciones de la autoridad de salud. ...2020... La pandemia. Pues ya estamos de regreso con don Enrique Dussel. Una disculpa, don Enrique, por los problemas técnicos que hemos tenido en esta transmisión, pero usted está a punto de ahondar en dos conceptos expuestos por Max Weber y pues la interrupción fue abrupta
y le pido una disculpa, le ofrezco una disculpa, pero ya estamos conectados nuevamente, lo escuchamos y vamos a extender esta transmisión unos 20, 30 minutos más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo haremos entonces solo por celular. Mire, estaba planteando el tema de que la pregunta es ¿dónde reside la soberanía? Si es realmente en el pueblo o en el Estado, porque frecuentemente cuando se tratan estos temas se indica al Estado como la sede de la soberanía. Ahora hay que entender bien qué es Estado y distinguirlo de otros conceptos fundamentales. El Estado sería como un barco que navega, es un gran barco, pero ese barco tiene una tripulación y sobre todo un capitán, una persona que guía al barco. Eso en griego se llamaba justamente el piloto, que era el gobernao, y de ahí viene la palabra gobierno. El gobierno son las instituciones del Estado, pero que no es el Estado y que son elegidas, de tal manera que hay que distinguir entre la maquinaria del Estado y el gobierno, que es como la tripulación que se elige cada un cierto periodo, o 4 u 8 años. Este gobierno está formado por gente que son representantes, puede decir que han sido elegidos por el pueblo para conducir al Estado. Puede decir, el pueblo elige como el equipo que va a gobernar o a dirigir el barco. Pero a un cuarto nivel, Estado, gobierno, representación, está el pueblo, y el pueblo como participación, como motus propio, es decir, el pueblo participa desde sí y no desde una representación. De ahí que, por ejemplo, la comunidad Santa Catalina, la Chatao en Oaxaca, que se propone indicar un límite a la gente para que no contamine a la comunidad, está obrando desde el propio poder, porque el pueblo es la última instancia de la soberanía. Tenemos un artículo 39 de la Constitución que dice que el pueblo es el soberano y no estrictamente el Estado. ¿Qué es entonces en este caso el Estado? El Estado gobierna, porque tiene un gobierno, pero gobierna en nombre del pueblo y no es la sede última del poder, sino que el pueblo le da el derecho de gobernar en su nombre. Y ahí entonces que hay que muy bien darse cuenta que uno es el poder del Estado y el poder del pueblo es la última instancia. De ahí entonces viene la definición de Max Weber, porque si el Estado es el que tiene el monopolio, entonces el pueblo queda un tanto descartado de ser la sede del poder. Y ahí ya hay un problema, primero, de definición, dónde está la sede del poder. Y en segundo caso, si el poder significa dominación, porque Max Weber dice es una dominación legítima ante obedientes, suena eso muy raro, porque el acto de dominación es un acto donde una voluntad determina a otra y le exige obediencia. De tal manera que el concepto de dominación inevitablemente
es un aspecto negativo y éticamente no puede ser catalogado como un acto justo porque domina al otro, como el libre que domina al esclavo, como un patrón que domina al obrero o alguien que es un autoritario. De tal manera que el Estado no puede ser dominación y tampoco monopolio del ejercicio de la violencia, sino que tenemos que redefinir el concepto de poder. Y de ahí entonces que hablamos de que en realidad el poder lo ejerce el Estado en nombre del pueblo, pero es un poder delegado. Esto significa que la última instancia es el pueblo y el Estado como poder debe obedecer, debe escuchar, debe expresar la voluntad del pueblo y cumplir sus necesidades. La necesidad de la que estamos hablando es la necesidad de la salud ante una epidemia. El Estado entonces se hace responsable de la salud del pueblo soberano en su salud y le sirve para lograr, gracias a todo un sistema hospitalario, medicinal, etcétera, de devolver a ese pueblo la salud. Entonces, entiéndase bien esta relación entre la sede del poder y el poder que se ejerce delegadamente en el caso del Estado. Quiero ir entonces primero a ese aspecto, pero un segundo aspecto importante. Todas las fuerzas de seguridad del Estado, Ejército, Marina, Policía, Guardia Nacional, son instituciones del Estado para cumplir la finalidad de guardar el orden y la justicia en favor del pueblo. Ese ejercicio responde a un consenso del pueblo. Es decir, el pueblo está de acuerdo en que haya instituciones que defiendan su salud o, por ejemplo, que defienda al pueblo cuando hay un crimen organizado o hay un cartel pues de la droga. Tanto el virus como el cartel son ataques al bienestar del pueblo y el Estado es el responsable de defender al pueblo, pero defenderlo obediencialmente, es decir, obedecer al pueblo que tiene un consenso y un acuerdo en que el Estado los defienda. Y entonces ahí es donde nos aparece, yo voy ahora resumiendo un poco el argumento, porque al hablar solamente por teléfono no es lo mismo que estar hablando con la imagen. Es ahí donde se presenta la posibilidad del conflicto. Porque si la comunidad de Santa Catalina de la Chacao, en Oaxaca, dice vamos a poner una frontera, un límite, una vigilancia estricta de que no va a entrar personas ajenas a la comunidad para que no contamine el virus a la comunidad que por el momento no ha sido atacada, ese consenso del pueblo se transforma en una decisión legítima. La legitimidad depende del consenso del pueblo. Viene de abajo, viene desde la soberanía del pueblo. Ese pueblo de Oaxaca, pues es una organización de los pueblos originarios anterior a la conquista. Es decir,
en realidad esa comunidad es anterior al Estado mexicano y tiene una cierta autonomía que le da el ser una comunidad que tiene plena conciencia de su soberanía y que decide protegerse, ya que no tiene otras fuerzas que lo defiendan, porque la policía del Estado está ocupada en muchas otras funciones y no puede proteger también a este pueblo. Entonces, la comunidad se reúne y en este caso sí, una policía comunitaria elegida por el pueblo, y hay que discernir porque hay policías que están a disposición de la droga, otras están a disposición de los hacendados, en fin, hay muchas policías que son no realmente elegidas por el pueblo, pero aquellas que se reúne una asamblea popular y elige una institución de defensa, esa institución es legítima y tiene una legitimidad anterior al Estado, porque depende directamente de la soberanía del pueblo, que a su vez la comparte representativamente al Estado. Entonces hubo casos en que una policía llegaba a un pueblo y en nombre de la soberanía nacional metía preso a legítimos policías comunitarios de las montañas de Oaxaca. Y ahí entonces había como el conflicto de dos soberanías, la soberanía del Estado y la soberanía de la comunidad. Yo estoy reflexionando en la línea de pensar que la soberanía última, la soberanía propiamente dicha, como dice el artículo 39, es del pueblo. O es decir, nunca una policía estatal podría llegar a un pueblo y decir que esa policía que defiende a la comunidad, porque no hay otra que la defienda contra el crimen, es ilegítima y en nombre de la soberanía mete preso a sus dirigentes que han sido elegidos por la comunidad. Ahí hay un conflicto que estoy meditando. En ese caso, la policía estatal tendría que llegar a ayudar a la policía comunitaria a cumplir plenamente sus funciones y unirse o colaborar contra, por ejemplo, un cartel de la droga como la de Jalisco, o la criminalidad, o personas extrañas a la comunidad que quieren entrar a la comunidad, pero la comunidad no lo deja porque tiene miedo que pueda contaminar con el virus a la comunidad. Ese es el caso que yo quiero que se medite y que el virus nos presenta, porque tanto hay una seguridad de la salud como hay una seguridad de la integridad de la persona en el caso no de un ataque de un virus, sino un ataque o de un cartel o de un grupo criminal. Estamos en una situación parecida. Y esto es una cuestión en este momento, yo diría, de la cuarta transformación fundamental, porque con razón se dice que el representante, el gobierno, debe ser ejemplo al pueblo de arriba hacia abajo, de tal manera que la honestidad sea manifestada por los representantes del pueblo elegidos que forman parte del gobierno, que son los que organizan y dirigen a el Estado, son como el
el piloto y la tripulación que dirige al barco, de arriba hacia abajo. Pero hay que pensar que también, y el virus nos está indicando, hay que organizar el pueblo de abajo hacia arriba, para que el pueblo no simplemente obedezca al Estado, sino que obedeciendo a las exigencias de la vida de la comunidad, exija por su parte al Estado de cumplir las funciones de garantizar su seguridad. Y eso es de abajo hacia arriba. Y lo que pasa es que no tenemos bien legislado el cómo se organiza por debajo de la administración, por ejemplo, del municipio, y aún en el municipio, cómo se organiza la vida participativa de los ciudadanos. El virus nos está indicando que es necesario comenzar una ciclópea tarea, que es dar vida a las pequeñas comunidades. En las grandes ciudades no basta una organización como Iztapalapa, que tiene 2 millones de habitantes. Allí podría haber 50 comunidades que a su vez fuesen coordinados a otros niveles para que al fin llegara al nivel de todo Iztapalapa, que son 2 millones de personas. Es decir, estamos ante la realidad de potenciar la vida comunitaria, y esto no está claro cómo se organizan las instituciones de la participación, no con encuestas o plebiscitos o manifestaciones, sino con instituciones que tengan poder de exigencia a las autoridades municipales, que puedan ejercer auditorías, que puedan presentar planes, que puedan colaborar en la organización de los gastos o del presupuesto del barrio o de la pequeña comunidad. Es decir, supone todo un proceso de abajo hacia arriba que no está claramente estipulado, pero que algunos países comienzan a organizar. Esa era en realidad, sí, consulta popular que justo esta administración ha impulsado y ha pues establecido. Faltan algunos detalles ahí para que quede bien reglamentado, pero ¿qué piensa de eso? ¿No es una vía para lo que usted propone, el referéndum, la consulta popular? Eso sí, es como dice muy bien, una vía extraordinaria, pero semanalmente, por decirle una indicación, la comunidad, el ciudadano, no sabe cómo estar sugiriendo y a veces exigiendo ciertas acciones, que no es solamente un plebiscito, como digo, ni una orientación por encuesta o de este tipo, sino que tendrían que ser organismos mucho mejor institucionalizados y normales. Hay alguna constitución latinoamericana que habla de un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder participativo. Y entonces habrían no 3 poderes, sino 4. Y entonces la participación popular se daría en la base de cada 5.000 habitantes, y de ahí se subiría hasta llegar al municipio, al estado y a la nación. Pero eso tendría que ser una ley de algo así como la organización del poder
de la soberanía popular. No se ha pensado siquiera, porque la Revolución Francesa y la Constitución norteamericana son democracias representativas. Y como decía Jefferson, el gran padre de la Constitución norteamericana con otros, si no organizamos en la base una democracia directa, entonces toda la Constitución se nos queda en el aire. O es decir, si no organizamos más la participación institucionalizada, no de manera excepcional, voy a pedir opinión para un acto cada año, no, sino todas las semanas. El barrio debería tener un organismo barrial en donde pueda organizar y exigir la seguridad en cuanto a la violencia, pero el drenaje, la buena iluminación y muchísimas cosas que es gobierno desde la base. Pero el municipio a veces tiene como Chalco, diríamos, 2 millones de habitantes. Y entonces, pues eso ya es una república, es casi la mitad del Uruguay. Y entonces no es suficiente para realmente la participación del pueblo. El virus nos está demostrando que si la organización de base estuviera bien organizada, el Estado municipal, nacional, estatal y nacional reposarían, estarían apoyados en una organización popular, política, constitucional, con leyes, y las cosas fluirían mucho más rápido. Pero en realidad el pueblo, diríamos así, está desorganizado y a veces la organización del gobierno, del Estado, pues es demasiado lejana para poder estar realmente vigilando la participación del pueblo cotidianamente. Ahora, don Enrique, en este contexto de la pandemia en el que la gente está confinada, ¿cree viable que el mismo pueblo salga a reclamar esta manifestación de la soberanía popular en este escenario en el que todos están separados? ¿Qué vías se pueden explorar para que ese reclamo se dé en esta crisis actual? Mire, lo que está pasando en Estados Unidos y aún ahora hasta en Alemania, de que la gente, algunos de ellos cansados por este enclaustramiento y otros por motivos políticos, están saliendo a las calles diciendo ya no queremos más estar en casa. Y eso supone que no hay una organización de la base popular que haya digerido la necesidad de aquello y que se haya dispuesto ellos también, y primeramente a organizarse para protegerse en la salud. Demuestra que la base del pueblo pues es un individuo abstracto que no puede expresarse, y entonces cuando se expresa o con violencia o de una manera más irracional. Esto, más bien, lo que se está demostrando que no existe una organización de la participación popular. Y esto no ha sido tampoco fundamentado teórica y jurídicamente, porque una ley del poder popular supone el ver bien quién tiene la legitimidad y quién es la sede del poder político, que no es el Estado sino el pueblo. Pero eso es una definición abstracta que en realidad no se cumple, porque el que ejerce el poder todos los días es solo el Estado y no hay participación. Entonces, aunque se diga que el pueblo es la sede de la soberanía, artículo 39, de hecho, el que es la sede del poder es el Estado,
y a veces no cuenta justamente con el apoyo de la gente porque o no está enterado de qué pasa o no puede participar ni está organizada. Así que más bien esto sería una constatación negativa, es decir, vemos que el pueblo no participa y ahora toda la tarea de luchar contra el virus cae en manos del Estado exclusivamente y la participación popular en algunas partes, lugares se logra más y en otros menos, pero no es institucional y hay que lograrlo. Es decir, nos queda como tarea para la próxima normalización el institucionalizar la participación, pero cotidianamente, no con un plebiscito una vez o una opinión. Por ejemplo, la revocación del mandato es una buena institución porque la autoridad debe estar siempre en actividad y en contacto con el pueblo, manteniendo pues un apoyo de ese pueblo. Pero es también un acto que se puede quizás realizarse en un sexenio, por supuesto, una vez. Pero y semana a semana, ¿qué hace la gente para poder participar? No puede hacer nada porque no hay instituciones. Y sin embargo en el barrio faltan luz o el drenaje no anda o hay gente que vende droga y mil cosas que el ciudadano se encuentra impotente. Pero si en el barrio hubiera una cierta organización, aunque sea de información, pero a manos de los vecinos, esto surgiría de otra manera. Esto digo yo en función de la nueva normalización. Necesitamos un Estado y una democracia representativa, sí, y participativa. Y al decir participativa, estoy indicando algo que no existe y que hay que crear. Es quizás la revolución del siglo XXI política, la organización de la participación de las comunidades. Y esto ni los países que se dicen más adelantados han avanzado mucho. Entonces, es una propuesta así para que cuando en algún momento se piense en una nueva constitución, la nuestra ya lleva más de un siglo, y yo me acostumbro a decir, hay una cierta, está emparchada, de tal manera que ya de la primitiva constitución ya casi no queda nada, que tenemos necesidad de pensar ya en la cuarta transformación una nueva constitución, porque la primera tuvo su constitución allá en el siglo XIX al comienzo, la segunda con Juárez, la tercera con la Revolución, y la cuarta va a necesitar un cuarto momento constitucional. Y en eso había que poner mucha atención en un Estado participativo. Y el virus, sí, nos ayuda a pensar esa próxima normalización, donde ahora todos los ciudadanos, miren lo que digo, cuando voy a mi asamblea de barrio, soy Estado. Es decir, el diputado cuando va a la Cámara de Diputados ha sido elegido por el pueblo y es parte gubernamental del Estado. Pero el ciudadano que va a su comunidad de barrio, constitucionalmente y con una ley de un poder popular, en ese momento el ciudadano deja de ser un mero ciudadano y es parte del Estado. Hay que discutir todas estas cosas para ir al fondo de un nuevo tipo de Estado, porque claro, el anarquismo dice todo Estado es dominador,
Pero también el propio Lenin, en el Estado y la Revolución, dijo, hay que disolver el Estado. Entonces, mucha izquierda piensa hay que disolver el Estado, y esto lo dicen autores aún mexicanos de izquierda. Pero eso es un poco el anarquismo. No se trata de disolver el Estado. Se trata de hacer un nuevo Estado. Y entonces el nuevo Estado tiene que ser representativo, sí, pero además participativo y armonizado ambos. No es o participativo o representativo, es los dos. Estos son los problemas teóricos que hay que discutir para la nueva normalización post-virus, le llamaría yo. Ahora, don Enrique, el presidente López Obrador ha dicho que con las enmiendas que se han hecho a las leyes y a los artículos también de la Constitución, pues ya se tiene de forma virtual una nueva Constitución. Es decir, ¿qué ha faltado para implementar esto que usted propone y que sé que usted tiene pues contacto con el círculo presidencial y además forma parte del partido en el poder como pues cabeza de la formación política de esta agrupación Morena? Entonces, ¿qué ha faltado? Porque ya el presidente dice, hay una nueva Constitución virtualmente. ¿Y qué momento, le pregunto, sería el propicio en esta crisis que no vemos cuándo se reactive tanto la labor legislativa como la económica? Sí, no, mire, yo respeto completamente las posiciones de un presidente elegido con tal legitimidad, pero es interesante el diálogo, ni siquiera la discusión, yo diría el diálogo, es decir, propuestas de ideas que deben ser maduradas lentamente. Y entonces yo pienso que sí, claro, se transforman algunas partes del Estado en leyes nuevas, pero la estructura de nuestra Constitución desde el 17 creo que puede ser enriquecido, y eso será algo que se madurará o no se madurará, se hará o se creerá conveniente no hacerlo, y bueno, es la parte de la vida política. De tal manera que tiene que haber siempre una gran libertad respetuosa y al mismo tiempo pensando en un futuro más lejano y una verdadera, profunda cuarta transformación, que quizás sea más de lo que aún sus protagonistas a veces piensan. Y don Enrique, en ese aspecto en el que la crisis tiene paralizada la labor legislativa, ¿en qué momento se puede dar ese acercamiento social? ¿Qué escenario ve en esta pues orden oficial que tenemos de distanciarnos físicamente para poder frenar el virus? Pero ¿en qué punto usted ve que la sociedad post-virus se organice y exista ese momento para pedir un Estado participativo y además representativo, como usted lo plantea? Bueno, esto no es una cosa inmediata, tiene que crearse conciencia, discutirse, crear pequeñas instituciones que vayan creciendo. La historia no se decide justamente en estos puntos por un grupo de intelectuales o ideas que se tengan, van madurando. Yo creo que esto va a madurar en los próximos años y tiene que madurar porque si hay una transformación, tiene que ser una transformación no formal de algunos aspectos, tiene que ser algo más profundo y eso se irá descubriendo sobre la marcha. Usted en el grupo de Morena ha encontrado eco en esta idea. ¿Hay aceptación de la idea que usted plantea entre quienes están ahí en el partido que gobierna? No, mire, eso lo he propuesto yo y aún
lo he propuesto dentro de un círculo cuando se pensó la constitución de la Ciudad de México o del Distrito Federal, y algo quedó en la Constitución, pero yo ahí expliqué lo que acabo de explicar, y en una comisión estuvo muy bien debatido, pero después ya no se pudo realizar. Era mucho al mismo tiempo que había que justamente madurar, y entonces esto tiene que exponerse, tiene que discutirse y tiene que ir creciendo. Pero sí se ha expuesto algún senador como parte de ese grupo de los que trabajaron en la Constitución de lo que ahora es la Ciudad de México, que hay más elementos de participación, pero todavía no de fondo como debería ser, pienso yo, como lo que pensó Simón Bolívar. No es una idea nuestra, es una idea de los libertadores, que el gobierno no eran solo 3 poderes, podían ser 4 y 5, podía ser un poder electoral, puede decir que el INE, el Instituto Nacional Electoral, fuera un poder elegido por el pueblo. Eso fue ideado ya y pensado hace mucho. Entonces, eso irá avanzando y habrá que irlos discutiendo justamente grupos teóricos donde todavía casi, diría yo, no hemos empezado la discusión. Esta es parte de las oportunidades que ha planteado también en otras emisiones de 2020 la pandemia, que nos abre la puerta este replanteamiento de la normalidad para nuevas ideas, para nuevos esquemas de la normalidad y la realidad como la conocemos. Sí, ciertamente. El nuevo Estado que se viene no es ya el Estado neoliberal, por lo menos no debería ser, pero tampoco es un Estado benefactor anterior. Tiene que ser un nuevo Estado que supere el Estado neoliberal mínimo que dejaba todo en manos del mercado, pero tampoco un Estado como el que lo propuso Keynes y de pleno empleo y demás. Es algo más complejo, y eso tenemos que hacer grupos de reflexión, no de un partido, sino aún de diálogo interpartidario. Estas cosas son las cuestiones de fondo, pero no se discute muchas veces porque estamos diversificados en cuestiones cotidianas y muchas veces secundarias, y muchas veces pues proyectos personales, pero hay que discutir cómo debe surgir un nuevo tipo de Estado en América Latina, en México, no solamente del virus, sino por la experiencia que nos está dejando el neoliberalismo, su crisis y la dificultad de su superación. Entonces estamos en un momento muy creativo, pero tenemos que formar grupos de reflexión teóricos aún, no de un partido, sino interpartidario, o por lo menos que se haga una discusión de mayor nivel y no se estén discutiendo cosas siempre superficiales, que son importantes, pero que no van a cambiar el fondo de la situación. Yo creo que justamente la formación política es fundamental en todos los partidos y que busquen su solución. Lo que digo yo es que algunos partidos han ido perdiendo en su historia la poca ideología que tenían, porque si Cárdenas hizo un gobierno ya nacionalista y se enfrentó a Estados Unidos en una coyuntura propicia, que era una gran crisis en Estados Unidos, y después entró en guerra, pero después, pues él cambió las cosas, pero después ya se fue degradando, y lo que él hizo
hay que formularlo, y el PRI mismo lo fue perdiendo por el camino, terminando en una posición absolutamente contraria a la de Cárdenas, neoliberal. Y ese vaciamiento ideológico hace que haya que volver a empezar, pero algunos partidos ni podrán volver a empezar porque perdieron todo la sustancia ideológica o teórica en el camino. Así que allí habrá que de nuevo empezar una tarea larga. Ahora, don Enrique, si algo ha quedado en evidencia, aún con el virus y la pandemia golpeando al país, es que la polarización en México pues prevalece, la polarización política. Los pues grupos están todavía en puntos antagónicos. ¿Cree que la madurez de la clase política también abra la puerta a esta propuesta que usted plantea, y de una manera tan clara y además también polémica? No, esto no es tan fácil, pero lo cierto es que sí, a veces el debate se está realizando sobre cuestiones muy precisas, y los partidos antiguos no vuelven sobre su historia y se proponen realmente redefinirse a partir de su tradición. Es de preguntarse si tienen alguna tradición y al mismo tiempo si tienen alguna originalidad ideológica. Sería bueno que los grupos de los partidos pues empiecen a estudiar estas cuestiones para replantear la vida del país, pero pareciera a veces que no siguen sin reflexionar sobre lo que haya acontecido, y entonces no pueden tampoco aportar mucho, sino pequeñas pues oposiciones eventuales, pero de ninguna manera un proyecto distinto. Entonces estamos en un momento de crisis, pero no por el virus, sino por una falta de realmente tomar más en serio muchas cosas. Don Enrique, este sin duda es un concepto que es polémico, pero también revolucionario, como la realidad que estamos viviendo. A reserva de que usted quiera agregar algo más, pues con esta idea revolucionaria que replantea la normalidad del mundo y del mundo mexicano como lo conocemos, esta ha sido una gran charla, pero lo revolucionario de la propuesta creo que es algo que podríamos también conversar. Esto es una propuesta de revolucionar el concepto de Estado en México, y pues lo dejo concluir con la idea, porque lo que propone seguramente muchos grupos lo ven como pues polémico y también riesgoso. Por supuesto, toda nueva convicción puede inevitablemente tiene aspecto de riesgo, y más le diría, en la política inevitablemente se cometen errores, pero no digo por excepción, sino inevitablemente, porque la política es tan compleja. Piense usted que está decidiendo acerca de cientos de millones de personas, por lo tanto no hay certeza. Pero cuidado, que no haya certeza en el juicio político no es porque la razón política sea inferior a la razón matemática, que es precisa. 2 más 2 es 4 y nadie puede refutarlo. Pero eso es abstracto, es la cantidad. Mientras que en la política está la complejidad mayor de toda actividad humana. Y entonces es tan complejo que inevitablemente, a la corta o a la larga, se verán errores. Y la única manera que hay no es decir no lo hice o no es error, sino bien informándose, corregirlo. El gran político corrige su error,
y no dice no lo hice, no, lo corrige. El mal político es el que dice no lo hice y lo repite. Mire, hay un dicho, el proverbio que dice, el justo peca 7 veces por día. Y el 7 significa infinitas veces. Entonces alguien podría preguntar, si el justo peca 7 veces, ¿cuántas veces peca el injusto? Y entonces la respuesta es, el injusto es injusto porque cree que nunca peca y no lo puede corregir al error. Entonces, no es cuestión de que no tengamos errores. La cuestión es hacer la autocrítica, reconocer el error cuando es un error y corregir el error. Y ahora se transforma en un acto de justicia. La política es muy compleja, pero hay que jugarla porque por último es lo que ahora puede solucionar o no, miren, el virus. Es una decisión política, no solamente la ciencia sirve como mediación, pero el que puede tomar la decisión es la política. Y la decisión puede decir también, cambiemos el sistema económico, cambiemos el sistema político, trabajemos en favor de la vida, no destruyamos la naturaleza. Y esas decisiones son políticas. Y si el político no las toma, la humanidad va como el barco que tiene un mal piloto, es decir, el capitán del barco, y se estrella contra el tímpano como el Titanic. Ahí estamos en este momento, a ver si no nos chocamos contra un témpano. Así es, don Enrique, pues vaya que un témpano podría ser considerado el virus, este COVID-19 que nos está pues a todos golpeando y que al Estado mexicano también le ha pues hecho replantear sus proyectos, su idea de la cuarta transformación en el 2020 por lo menos está alterada. Y pues don Enrique, como usted dice, este es un gran momento de replanteamiento y este precisamente podría ser un punto pues adecuado para dejar a la audiencia reflexionando de lo que usted nos propone, que sin duda es una revolución de cómo se concibe al Estado mexicano. Le agradezco mucho que pues nos haya expuesto estas ideas en esta edición de 2020 de la pandemia, y le agradezco también a quienes nos siguieron en esta emisión un poco pues distinta porque tuvimos unos asuntos técnicos pero fueron resueltos por la producción. Estamos vía telefónica en esta transmisión de 2020 la pandemia. Don Enrique Dussel, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y sin duda la siguiente semana será pues nuevamente la emisión normal con esta transmisión por Skype que hacemos. Le envío un saludo y siempre es un gran honor conversar y por reflexionar con usted, y le aseguro que quienes nos escuchan nos han dado su retroalimentación de que ven en estas conversaciones, en esta cátedra virtual, una oportunidad de reflexionar que no se da en otros espacios y que tenemos ese privilegio de tenerlo en Aristegui Noticias y en www.aristeguinoticias.com. Bueno, muy bien, a su servicio. Gracias, don Enrique, y gracias a quienes nos siguieron. Nos vemos en la próxima emisión de 2020, La Pandemia. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, La Pandemia.